Esto es Teoría del Poder. El marxismo en la política y en la economía. El materialismo histórico. Se desprende el materialismo histórico o concepción materialista de la historia que extiende los principios de aquel al estudio de los fenómenos de la vida social. Por eso, el materialismo histórico es llamado ciencia de las leyes generales de la evolución social. Contrariamente al idealismo, el materialismo dialéctico afirma que el desarrollo social obedece a leyes y es producto de nexos internos. Por eso, todo fenómeno del desarrollo social podrá ser conocido solamente en relación con las condiciones en que se produjo. Es que los fenómenos sociales dependen de las condiciones del tiempo y lugar en que se producen. Federico Engels dice a ese respecto: así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la sociedad humana. El hecho tan sencillo, pero oculto hasta el bajo la maleza ideológica de que el hombre necesita en primer lugar comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte y religión, etc., que por tanto la producción de los medios de vida inmediatos materiales y por consiguiente el correspondiente fase económica de desarrollo de un pueblo o de una época es la base a la que partir y se han desarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres, y con arreglo a la cual deben, por tanto, explicarse y no al revés como hasta entonces se venía haciendo. Así, el desarrollo histórico-social es un proceso histórico natural sometido a las leyes que, al igual que las que rigen la naturaleza, expresan los nexos objetivos y reales que vinculan a los fenómenos sociales y que existen independientemente de la conciencia y la voluntad del hombre. Por eso, este sujeto de las leyes, el desarrollo social es necesario y el tener existencia independiente de la voluntad y la conciencia humanas determina a ambas, determinando asimismo la acción y la vida humana en general. Así como los hombres no pueden destruir ni modificar las leyes naturales a su arbitrio, tampoco pueden hacerlo con las leyes del desarrollo social, solo pueden conocerlas, investigarlas y aprovecharlas para su utilidad social. Y así como no pueden abolirlas ni destruirlas, tampoco pueden organizarlas ni crearlas por su acción exclusiva. Esto es lo que veremos el día de hoy en Teoría del Poder. El poder y la libertad, los principios y anhelos humanos que han marcado la historia y marcarán el futuro de la humanidad. Acompáñenos a tratar de entender por qué la humanidad busca tanto el poder y persigue permanentemente la libertad. Veremos. La dinámica social, según Marx. Cuando las leyes naturales operan desconociéndolas, el hombre se considera su actuación provocada por fuerzas ciegas. Y aun cuando se conocen sus leyes, por ejemplo, las que presiden las estaciones del año, el hombre podrá prever sus efectos, pero no podrá realizar nada para variar o suprimir las estaciones, porque éstas no dependen de la acción humana y ya se producían en el tiempo antes de la existencia humana. La necesidad natural es, pues, independientemente de la acción humana. En cambio, con los hechos sociales ocurre algo distinto. No podrían realizarse sin la participación humana. Se efectúan precisamente por la acción del hombre. Por consiguiente, la necesidad histórica, a diferencia de la necesidad natural, no se impone sin el concurso o el margen de la acción humana, sino precisamente mediante ella. De aquí se desprende que el conocimiento de las leyes a que está sometido el desarrollo social presenta la necesidad social como una fuerza ciega, debida a la casualidad o al azar. Pero en cuanto se conoce la necesidad histórica, se adquiere conciencia de ella y junto a ella surge la posibilidad de someter la acción de dicha necesidad a los fines del hombre. Entonces, quiere decir que ha surgido la verdadera libertad. La libertad, dice Engels, no reside pues en una soñada independencia de las leyes naturales, sino en la conciencia de estas leyes y en la posibilidad de que lleve emparejada de proyectarlas racionalmente sobre determinados fines. Condiciones de vida material de la sociedad. Según el materialismo histórico, la vida material de la sociedad es lo fundamental, la vida espiritual es lo secundario y derivado. Por tanto, toda la vida material de la sociedad es la realidad objetiva que existe independientemente de la conciencia y la voluntad humanas.
mientras que la vida espiritual es el reflejo de aquella vida material, o sea, el ser social. Las condiciones de la vida material o de la sociedad más importantes son el medio geográfico, que es de carácter permanente y necesario, es la base natural para la producción económica en los tiempos primitivos, impuso su influencia decisiva a los modos y formas de conducción. El medio geográfico ofrece dos aspectos importantes para la vida social. Uno, la riqueza natural de los medios de producción como la fertilidad de la tierra, la existencia de la caza, pesca, frutos naturales, etc. Dos, la riqueza natural de los medios de trabajo como los saltos de agua, ríos navegables, metales, carbón, madera, petróleo, etc. En las etapas inferiores del desarrollo social prepondera el primer aspecto, en las segundas adquiere importancia el segundo. En cuanto al clima, no son las zonas tropicales las más favorables al desarrollo social, con su abundancia y espontaneidad de productos, sino que aquellas que ofrecen diferencias y variedad de productos, pero que requieren de gran esfuerzo humano para su obtención. Contra el criterio de que el medio geográfico es decisivo en la vida social y el materialismo histórico admite que si bien el medio geográfico es necesario, solo es relativamente permanente, no invariable, y soporta cambios naturales que tardan evidentemente siglos y milenios. En contraposición, los cambios humanos del régimen social se producen velozmente, a veces simplemente en décadas. De ahí que el factor geográfico no constituye factor primordialmente del desarrollo social. Es que el hombre no se adapta pasivamente como los animales al medio geográfico o natural, sino que más bien el hombre, para producir los bienes con que satisface sus necesidades, adapta a estas el medio geográfico y natural. En conclusión, si el medio geográfico es una de las condiciones necesarias permanentes de la vida social, no es, sin embargo, factor exclusivamente determinante. Otra de las condiciones de la vida material de la sociedad es la población, o sea, el conjunto de personas que habitan un territorio. La vida social sería imposible sin un mínimo de población. El desarrollo de las fuerzas productivas y la integración de las nuevas zonas dependen hasta cierto punto de la densidad de la población en su crecimiento, pero para el materialismo histórico la población no es el único factor determinante para el desarrollo social, cuando más lo facilita o lo entorpece. En síntesis, la población y su crecimiento es una de las condiciones de la vida material de la sociedad que influye parcialmente en su desarrollo, pero que no determina por sí sola la estructura social ni la transformación de la sociedad de una forma u otra. Fuerzas de producción y relaciones sociales. Los animales mantienen una actitud pasiva ante la naturaleza, dependiendo para su vida de lo que ésta les proporcione directamente. En cambio, el hombre, en lucha con la naturaleza y con la ayuda de los instrumentos que ha creado, ha puesto a su servicio los elementos de las fuerzas naturales, produciendo los bienes que requiere y que la naturaleza no le ofrece acabados y completos. Cuando el hombre creó y empezó a usar instrumentos de producción, recién se elevó sobre la escala animal, porque no dependió ya de la producción natural pura, sino que él mismo se encargó de producir. Por eso, en la sociedad se distinguen dos elementos: las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Las fuerzas productivas son los instrumentos de producción, herramientas, máquinas con las que se elaboran los bienes materiales y los hombres que los manejan, empleando su habilidad y su experiencia para la producción. Las fuerzas productivas constituyen la actitud activa de la sociedad humana ante los recursos y las energías naturales que se utilizan para la producción. En la producción, el hombre no solo obra sobre la naturaleza, sino también sobre sus semejantes. Y así surgen las relaciones interhumanas para obrar en común, intercambio de servicios y actividades. Para producir, dice Marx, los hombres contraen determinados vínculos y relaciones sociales, solo a través de ellos es como se relacionan con la naturaleza y cómo efectúan la producción. El adelanto de una sociedad depende mucho de la calidad y de la eficacia de los instrumentos de producción con que actúa, y es importante establecer en poder de quienes se encuentran los medios de producción, tales como las tierras, las aguas, los bosques, el suelo, el subsuelo, las materias primas, los edificios donde se efectúa la producción, energías naturales, medios y vías de comunicación y transporte, etc. Y finalmente, si estos medios de producción están a disposición de individuos o clases sociales, solamente que explotan el resto de la colectividad o estas a disposición de toda la sociedad. Surge entonces la cuestión de la propiedad de los medios de producción y la forma que esta propiedad es la que determina la naturaleza y el carácter de las relaciones de producción que existen en la sociedad, las cuales son materiales y existen independientemente y al margen de la voluntad humana. Las relaciones sociales de producción revisten dos formas según a quienes pertenezcan los medios de productividad. Primero,
Pueden ser relaciones de cooperación y ayuda entre hombres libres de explotación como en el comunismo primitivo. Y segundo, pueden ser relaciones de dominación y sometimiento de una clase a otra, de explotadores a explotados, como en el esclavismo, el feudalismo y, según Marx, el capitalismo. Estructura y superestructura de la sociedad. Las relaciones de producción, cualquiera sea su carácter, en las diversas etapas del desarrollo social y constituyendo una unidad con las fuerzas productivas, conforman el modo de producción de los bienes materiales que determina a su vez la estructura de la sociedad. Toda formación social de la historia tiene su propia estructura o base económica constituida por el conjunto de las relaciones sociales. Esa estructura está integrada por las formas de propiedad sobre los medios de producción, por el lugar que, de acuerdo con estas formas de propiedad, ocupan las distintas agrupaciones y sus mutuas relaciones en el sistema de producción, y por las formas de distribución de los productos que dependen íntegramente de las formas de propiedad vigentes. La estructura económica adquiere su carácter según quienes son los que disponen los medios de producción. Será uniforme si dichos medios están a disposición de la sociedad y será antagónica si están en poder de personas, grupos o clases que con ellos explotan a otras personas, grupos o clases. La estructura social sirve económicamente a la sociedad, o sea que el conjunto de relaciones de producción sirve al desarrollo de las fuerzas productivas, mientras tales relaciones no decaen ni envejecen, porque en cuanto las hacen se convierten en obstáculo y freno al desarrollo de las fuerzas productivas. Sobreviene entonces el desequilibrio entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, que se quedan rezagadas, restableciéndose el equilibrio con el advenimiento de una nueva estructura que sustituye a la vieja, introduciéndose un tipo más elevado de relaciones de producción que abren posibilidades para la normalización del desarrollo de las fuerzas productivas. En este proceso, la estructura engendra su propia superestructura, que acelera su desarrollo y sus transformaciones. La superestructura está constituida por las concepciones jurídicas, políticas, religiosas, científicas, artísticas y filosóficas de la sociedad, y por instituciones correspondientes que emergen de dichas concepciones. Toda estructura social tiene su relativa estructura. La sociedad esclavista tuvo su ideología política, jurídica, religiosa, etc., y sus correspondientes instituciones, lo mismo que la sociedad feudal y la capitalista. En el desarrollo de la superestructura, los cambios que se realizan en las relaciones económicas, determinantes en la posición social de los hombres y las clases, que producen transformaciones correlativas en la contraparte, la estructura y la superestructura no se modifican solo cuando hay cambio en una formación social a otra, sino también cuando las modificaciones se realizan dentro de una misma formación social. Por ejemplo, la libre concurrencia del liberalismo determinó la acumulación y la concentración capitalista que dio lugar al capitalismo monopolista del imperialismo. Eso significó transformaciones de carácter estructural en la formación social capitalista, que originó también cambios superestructurales en la ideología y en las instituciones sociales. La superestructura no es una derivación pasiva ni la estructura, sino que, en cuanto surge, adopta posición activa, contribuyendo en primer lugar a la consolidación de una nueva estructura mediante ideologías, leyes e instituciones. Posteriormente, la lucha por su mantenimiento, aun cuando la estructura ya haya ingresado en su decadencia e inadecuación. En este aspecto, el desarrollo de la superestructura se destaca especialmente la actividad del poder político. Clases sociales y lucha de clases. La desaparición del comunismo primitivo marcó la división social en clases. Cada clase es una agrupación de hombres que surge en el desarrollo social del régimen de propiedad de los medios de producción. Las clases son grandes grupos de hombres, dice Lenin, que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en determinado sistema histórico de producción social, por las relaciones que mantienen con los medios de producción, relaciones en una gran parte establecidas y formalizadas en leyes, por la función que cumplen con la organización social del trabajo, y en consecuencia por el modo y la proporción que perciben la parte de la riqueza social que disponen. Las clases son grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse del trabajo de otra, gracias al lugar diferente que ocupa en un determinado régimen económico-social. Las clases sociales poseen intereses distintos, ya que de toda sociedad antagónica el modo de producción basado en la propiedad de los medios de producción fundamenta intereses que la clase dominante desarrolla en la preservación, mientras la clase oprimida tiende a destruirlos. De ahí que cada época de la historia aparecieron siempre dos clases antagónicas, amos y esclavos. En la antigüedad, señores y siervos en la Edad Media, burgueses y proletarios en la época de la Edad Contemporánea. Los intereses antagónicos de las clases
en una formación social determinan la lucha de clases en la evolución humana. Marx y Engels han descubierto esta ley del desarrollo social, afirmando que la lucha de clases es la fuerza motriz de la historia. De acuerdo con esta ley, el desarrollo de las sociedades antagónicas está sujeto a los cambios que se operan en las relaciones sociales de clase, en el terreno de la producción, a la lucha que sostienen las clases entre sí, por la función económica que cumplen, al lugar que ocupan en el proceso de producción y distribución de la riqueza, y por último, a la lucha que tienen empeñada por la transformación radical de la sociedad. De esta manera, la lucha de clases se mantiene en el campo económico por la función y el lugar que ocupan dichas clases en la producción y distribución de bienes. En el campo ideológico, por la discusión de ideas que afirman los intereses de cada clase, y en el terreno político, por la conquista del poder para la transformación de las formas del Estado y del régimen político. El Estado y el derecho. Inmerso en la superestructura social se encuentra el Estado, que no existió siempre, sino que apareció cuando la sociedad, en cierta etapa de su desarrollo, se fracturó en clases antagónicamente irreconciliables. Por eso, el Estado, siendo expresión de tales contradicciones en la sociedad, no ha sido jamás instrumento de conciliación de clases, como afirma la teoría burguesa, sino como instrumento de opresión de una clase minoritaria contra otra de mayoría. El Estado es así una superestructura política erigida sobre una estructura económica determinada. Es decir, que cada estructura social que provoca el antagonismo de clases nace su propia superestructura jurídico-política, o sea, su propio Estado y su propio derecho. La misión del Estado es servir los intereses de la clase dominante, de tal manera que cada clase social que posee el poder económico tiene también el poder político. Por eso, el Estado no es justo ni imparcial ante las clases que conforman la sociedad antagónica. Para cumplir su misión de defensa de los intereses económicos sociales de la clase dominante, el Estado elabora el derecho, que es un conjunto de normas expresivas de la voluntad de la clase dominante para la defensa de sus intereses, provistas de obligatoriedad y coacción. El derecho, así, no hace sino reflejar y expresar normativamente ciertas relaciones de producción y de propiedad, afianzándolas y sancionándolas legalmente, asegurando su desarrollo normal. Por eso, el derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en la ley. Derecho y Estado son correlativos. El derecho, sin un aparato coercitivo, no sería nada, y por su parte el Estado apoyado en su acción en las normas que él mismo dictó. Por eso el Estado y el derecho, manifestándose como la expresión jurídico-política de la sociedad clasista, resultan los elementos más importantes de su superestructura. El derecho, en una sociedad antagónica, garantizando las relaciones de dominación, apuntala la acción dictatorial de una clase explotadora sobre otras clases explotadas, reprimiendo toda acción reivindicatoria de estas últimas. En la historia, la voluntad de las clases dominantes, expresada como ley, ha sometido a toda la sociedad y particularmente a las clases de trabajadores, mediante su mecanismo de coacción constituido por el ejército, la policía, los tribunales y los jueces, con más las cárceles y prisiones. Por consiguiente, el derecho no es emanación de la voluntad divina, ni creación libre e incondicional del legislador, ni fluye tampoco de la naturaleza del hombre. El Estado y el derecho no han sido jamás independientes de las relaciones económicas de la sociedad. Las instituciones políticas que conforman el Estado y las instituciones jurídicas que conforman el derecho se adecúan al carácter de las relaciones de producción de propiedad dominantes en una sociedad, es decir, el régimen económico imperante en esta. Revolución social y dictadura del proletariado. Para el materialismo histórico, la revolución social es una ley de desarrollo social. Como las fuerzas productivas crecen rápidamente, la sociedad, quedando rezagadas las relaciones de producción o modos de la propiedad, entonces surge un conflicto que debe resolverse tarde o temprano, instaurando nuevas relaciones de producción que correspondan e impulsen a las nuevas fuerzas productivas. El avance acelerado de estas fuerzas en una sociedad clasista, aunque no coincide con las relaciones sociales que se retrasan, desarrolla una fuerza generadora de los elementos de las nuevas relaciones que van acumulándose, pero la sustitución de las viejas relaciones por las nuevas no se efectúan sin la acción violenta y deliberada de las clases oprimidas. El conflicto se traduce en el antagonismo entre las clases oprimidas, pero despierta que, advirtiendo las nuevas fuerzas productivas, exige nuevas relaciones de producción, mientras la clase dominante se empeña en mantener las viejas relaciones de producción, o sea, los modos de propiedad ya caducos.
La clase dominante utiliza el poder público como obstáculo y freno para la instauración de nuevas relaciones productivas correspondientes a las nuevas relaciones de producción. Como la clase avanzada está empeñada en sustituir las relaciones caducas por las nuevas, no ve otro instrumento para lograr su objetivo que el poder público. Entonces, la lucha de las clases en pugna se convierte en la lucha por el poder público. La clase dominante no renuncia al poder, y la clase avanzada, para despojarla, tiene que recurrir a la violencia. Solo cuando la clase avanzada lo ha conquistado, puede instaurar las nuevas fuerzas sociales de producción. Esto consiste en toda una revolución social. Las revoluciones del siglo XIX fueron de la burguesía, que engendró en el proletariado su oposición histórica. Por eso, la revolución que sostenga y sobrevenga será la que realice el proletariado, despojando el poder a la burguesía capitalista. Esta revolución factible solo en cuando se dé la coincidencia de condiciones objetivas y subjetivas. Al arrebatar violentamente el poder político a la burguesía capitalista, no ha de destruir el Estado, sino que se ha de apoderar de él para utilizarlo como instrumento de su propia obra y de sus propias construcciones. El régimen político que inaugura el proletariado en el poder será de dictadura, pero no individual, sino de clase, es decir, la dictadura del proletariado, contra la burguesía por intermedio del partido clasista de los trabajadores. En consecuencia, el Estado surgente sea un Estado obrero. El capitalismo como institución. Marx escribió en su obra El Capital, con el fin de hacer comprender las causas de la ascensión del capitalismo mediante la revolución burguesa y explicar aún más profundamente el desarrollo de la organización capitalista de la industria y la formación de la clase asalariada industrial. Basado este estudio en un análisis preciso del capitalismo como sistema económico de la época. Por supuesto, Marx tenía muchos sesgos porque no entendía para nada los principios de la psicología y todos aquellos principios que posteriormente fueron demostrados que lamentablemente en su apreciación del socialismo y tratando de explicar el capitalismo se equivocó profundamente. Según Marx, el capitalismo se forma como resultado de la liquidación del feudalismo, la destrucción de la economía doméstica y la pérdida de los bienes comunales del campesinado. Este proceso provoca un cambio de relaciones sociales que va en desmedro del proletariado, el cual es condenado a un inhumano nivel de subsistencia, a la par que se desenvuelve aceleradamente el proceso de la división del trabajo. Pero el nacimiento del proletariado, de la entraña misma del capitalismo, es un acontecimiento revolucionario, ya que es la clase que históricamente ha de suceder en el poder económico y político de la burguesía, porque ésta, cuando alcanza la plenitud de su desarrollo, no puede resolver sus propias contradicciones expresadas en la repetición de las crisis cíclicas. La desocupación aún en épocas de prosperidad, el desplazamiento de los obreros calificados por la máquina, las jornadas agotadoras en los oficios no industrializados y la aparición de un cuantioso lumpen proletario al que no se puede dar trabajo, el capitalismo deviene así como parasitario y destructor de la subsistencia humana de la sociedad, según Marx. La teoría de la plusvalía. Para llegar a las conclusiones anteriores, Marx hizo una investigación y análisis profundos del sistema capitalista, afirmando que el resultado de la injusta expropiación de los capitalistas imponen a los trabajadores. Pero esta tesis Marx parte de la teoría del valor y, siguiendo a Ricardo, expresa que el valor de cualquier bien está determinado por el trabajo empleado en su producción, pero no solamente el trabajo individual, sino aquel que es socialmente necesario, entendiendo por tal el trabajo representado en los instrumentos de producción, en los establecimientos y en las materias primas que se emplean en la producción. En el régimen capitalista, el obrero no tiene sino su fuerza de trabajo, pues los instrumentos de producción, las materias primas y el dinero son de propiedad del capitalista. Quien da la fuerza de trabajo y sugestiona la ley de la oferta y la demanda es el obrero, pero adquiere en el mercado esta plusvalía. Pero en la realidad, por esta mercancía no se paga su valor verdadero, sino que estando determinado por la cantidad de subsistencias que requiere el trabajador para renovar orgánicamente su fuerza o trabajo durante el tiempo que trabaja, el obrero crea este valor o cantidad más un sobrevalor, que es la misma cantidad o cuantía, y aun cuando mayor,
que el valor representan las necesidades inmediatas del trabajador. Este sobrevalor no es pagado al trabajador, sino que se lo apropia el empresario. Esto es lo que constituye la plusvalía, de donde salen todos los beneficios, intereses y rentas del capitalismo, ya que el mero cambio de fuerza de trabajo o cualquier otra mercancía no puede añadir nada a su valor real. La elaboración de la plusvalía se comprende perfectamente cuando se observa que en el capital, en su desarrollo bajo el régimen capitalista, ofrece dos aspectos. Primero, es capital variable, o sea que es aquel que está destinado al mantenimiento de los trabajadores mediante sus salarios, en moneda o ya sea directamente por medio de las subsistencias. Segundo, es capital constante, o sea que es el que está destinado a cooperar al trabajo y se presenta en forma de herramientas, máquinas y establecimientos, etc. Analizadas estas dos clases de capital, es en el capital variable en el que surge la plusvalía, pues estando este capital destinado a invertirse en el pago de salarios y subsistencias del trabajador, este no es pagado del total en su esfuerzo realizado en la producción, sino que es el objeto de la sustracción o despojo de aquella porción cuantiosa que constituye precisamente la plusvalía, de la cual proceden todas las ganancias y beneficios del capitalista. Acumulación y concentración capitalista. Marx explica que el modo capitalista de producción significa un proceso continuo y permanente. El capital constituye un valor que crece constantemente en proporción a su propio movimiento. El capitalista, una vez concluido el proceso de producción de un bien cualquiera y convertida la mercancía en dinero, no deja de empezar nuevamente a producir más bienes, comprando tanto nuevos medios de producción como materias primas y fuerza de trabajo de los obreros, obteniendo por consiguiente nueva y mayor plusvalía. Sin esta repetición incesante de la producción, la sociedad no subsistiría de esta manera. La reproducción es una condición esencial para la existencia de la sociedad capitalista. Hay dos clases de producción, simple y ampliada. En la primera, el capitalista no emplea la plusvalía obtenida en acrecentar su capital invertido en la producción. En la segunda, la plusvalía obtenida se agrega al capital ya invertido, que de esta manera crece considerablemente, y mientras la plusvalía simple se mantiene siempre la misma sin dejar de existir, tal como ocurre en los pequeños negocios, generalmente artesanos o individuales, la plusvalía ampliada se acumula y crece proporcionalmente al tiempo. La acumulación de plusvalía, o sea el capital, da por resultado una mayor posibilidad de explotar a mayor número de trabajadores mediante la compra de su fuerza de trabajo, que supone automáticamente la concesión al capitalista de su correlativo trabajo no pagado. Por otra parte, esta acumulación significa un crecimiento constante de capital y el crecimiento también constante de las posibilidades y del poderío capitalista, que en cierto momento produce la centralización de los capitales, entendiéndose por tal la reunión y agrupamiento de capitales individuales ya existentes en manos de un número que se va haciendo a medida del tiempo y del desarrollo cada vez más reducido de capitalistas. El régimen del capitalismo, basado en sus comienzos en la libre concurrencia, habiéndose operado la concentración de los mayores capitales en pocas manos, deviene como un régimen en el que los capitalistas más débiles, cuya competencia es inconveniente al gran capital, tienen que ser eliminados o absorbidos por las más fuertes y grandes, sobreviniendo así la era de los trusts y monopolios, los cuales, explotando la inventiva humana, logran procedimientos simplificados de trabajo y máquinas poderosas que ahorran esfuerzo humano, decretando la exclusión y paro de grandes masas de trabajadores, cuyo número va en aumento, creciendo así el ejército de los desocupados. La plusvalía crea el privilegio económico de los capitalistas, y este capital acumulado determina la concentración de la riqueza y el bienestar en manos cada vez más escasas, según lo que nos plantea Marx. Revolución burguesa y revolución proletaria. De su cuadro de lucha de clases, Marx deduce que la Revolución Francesa fue en realidad una revolución de la burguesía, que afirmó a esta en el poder político para realizar su expansión y su prosperidad económica, y acabar posteriormente en su decadencia, destruyendo la ilusión de los políticos burgueses, en sentido de que el ascenso de la burguesía ha concluido con los antagonismos de clase, y desmintiendo a los economistas burgueses acerca de la creencia de que las leyes de la economía capitalista son eternas e inmutables.
Como estas suposiciones no son ciertas, tiene que producirse el desplazamiento de la burguesía por parte del proletariado, mediante su propia revolución, para la cual la clase trabajadora debe organizarse mediante disciplina rigurosa, el ejercicio de la solidaridad obrera y una completa lealtad de clase. Además, el proletariado debe poseer conciencia de sí mismo para encaminarse por la senda revolucionaria y realizar la revolución. El objetivo final de la revolución social del proletariado, como clase histórica de la época contemporánea, es la construcción de una sociedad en la cual no haya clases antagónicas y donde, por tanto, se haya suprimido la explotación de grandes mayorías humanas por minorías reducidas, y como consecuencia se realice la supresión del Estado como instrumento de opresión de una clase dominante sobre las clases dominadas. Este objetivo tiene que lograrse mediante el Estado obrero que ejerza rigurosamente la dictadura del proletariado. La importancia del socialismo científico o marxismo. Marx y Engels, al dotar a la clase obrera o proletaria de su propia filosofía, afirman que esta clase social asumirá la tarea de organización de la futura sociedad de acuerdo al socialismo científico. El proletariado en el poder mantendrá la socialización de la producción de bienes, expropiando a los expropiadores capitalistas, pero estableciendo al mismo tiempo la apropiación social de la producción y la distribución también socializada de las riquezas o bienes. Esto no quiere decir reparto igual de las riquezas, sino distribución de los bienes y servicios que constituyen el resultado de la producción, de acuerdo a las necesidades y según la capacidad de cada persona. El proletariado realizará esta tarea mediante la revolución social, que le otorgue el poder político y económico de la sociedad, para inaugurar la dictadura de clase del Estado obrero sobre la burguesía y las clases antagónicas al proletariado, a fin de llegar finalmente y después de una etapa más o menos larga a la organización de una sociedad sin clases y sin Estado, donde estará plenamente establecido el régimen comunista. Como vemos, muchas de las teorías y postulados que plantearon Marx y Engels terminaron siendo falsas, terminaron siendo erróneas, porque en muchos casos de la historia hemos visto cómo el proletariado llegó al poder, se convirtió en la dictadura y terminó volviéndose una oligarquía perversa en contra de otra vez nuevas masas de pueblo totalmente desposeídas, esta vez con la mentira de que son igualitarios. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video, aquí en Teoría del Poder.